Saludos. Hoy nos sumergimos de lleno en una obra que es, bueno, la piedra angular de la literatura inglesa. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Un viaje a la Inglaterra del siglo XIV. Ahora, sí, una obra fundamental, la verdad. Es casi imposible entender lo que vino después sin pasar por aquí. Totalmente. Y para guiarnos contamos con extractos de un artículo enciclopédico muy detallado. Queremos desentrañar qué hace tan especial esta colección de historias. O sea, no solo qué cuentan, sino por qué. ¿Por qué nos siguen diciendo cosas hoy, 600 años después? Efectivamente. Vamos a explorar su enorme ambición, por qué quedó inacabada, cómo sonaba ese inglés medio, Uf, eso tiene miga. ya ves. Y también el mundo que refleja, un mundo bastante movido. Y por supuesto su legado, que es increíble. Y hablando de ambición, la idea original era que unos 30 peregrinos contaran 4 cuentos cada uno. Esos son más de 120 historias. Madre mía. Una barbaridad, ¿sí? Al final Chaucer nos dejó 24, que no está nada mal, pero... ¿Qué pasó? ¿Y cómo sabemos siquiera lo que escribió, si la obra quedó así a medias? Pues a ver, Chaucer murió hacia el año 1400. Y sí, dejó la obra sin terminar. Y un detalle clave, no tenemos ni una sola página escrita por él mismo. Ni un manuscrito autógrafo. Ni uno. Vaya. Entonces, ¿cómo? Pero, y aquí viene lo sorprendente, conservamos muchísimas copias. Unas 84 copias hechas a mano. 84. Tela. Y 4 ediciones incunables, o sea, de los primeros libros impresos antes de 1501. Eso es una pasada para la época, ¿no? Sobre todo para un texto en inglés, no en latín. Exacto. Excepcional. Solo lo supera un texto religioso, el Prick of Conscience, que jugaba con la ventaja de la temática religiosa para que se conservara más. Entiendo. Pero esto nos dice que los cuentos fueron un éxito inmediato, un auténtico bestseller medieval, vamos. La gente quería leerlo, copiarlo. Y claro, con tanta copia a mano, me imagino que no serían todas iguales. ¿Habría diferencias, errores? Muchísimas diferencias. Errores de los copistas, cambios voluntarios, quizás incluso revisiones del propio Chaucer, no lo sabemos seguro. Hay 2 manuscritos que son, digamos, los más importantes o famosos. Ajá. Uno es el Esmere. Es una preciosidad, una edición de lujo con ilustraciones de cada peregrino. Muy visual. Como un quién es quién de la época. Algo así, sí. Y luego está el Henworth, que es menos llamativo, más sobrio. Pero muchos expertos creen hoy que podría estar más cerca de la versión original de Chaucer. ¡Qué curioso! Sí, aunque es un debate académico complejo. Lo importante es que, a pesar de todo, la obra sobrevivió y se difundió muchísimo. Incluso William Caxton, el primer impresor inglés, eligió los cuentos para una de sus primeras publicaciones, en 1476. Increíble. Vale, entonces, si está inacabada y hay tantas versiones distintas, ¿cómo se le da un orden? ¿Hay una estructura que podamos seguir? Pues aquí entramos en otro jardín, ¿sabes? No hay un consenso total sobre el orden exacto que Chaucer quería. Es uno de los grandes misterios. Vaya. Lo que sí tenemos claro es la historia marco. Esa peregrinación de Londres a Canterbury, al santuario de Santo Tomás Becket. Ese es el hilo conductor. ¿Y en las ediciones modernas cómo se organiza? Normalmente lo que se hace es agrupar los cuentos en 10 bloques que se llaman fragmentos. Ah, vale. Dentro de cada fragmento, la conexión suele ser bastante clara. Un personaje termina de hablar, le da paso a otro, a veces discuten entre ellos, se responden, hay una continuidad. Entiendo. El problema son las conexiones entre los fragmentos. Ahí la cosa es más débil, más dudosa. El orden que más se usa hoy en día suele seguir al manuscrito Ellesmere, el lujoso que te decía. Ya. Pero sinceramente, lo más fascinante no es tanto el orden correcto, que igual ni existe, sino cómo funciona esa estructura. Es muy dinámica. ¿A qué te refieres con dinámica? Pues mira, no es una estructura rígida, jerárquica como esperarías. Empieza hablando el caballero, que es el de mayor rango social. Lo lógico, ¿no? Sí, claro. El protocolo. Pues no dura nada. Enseguida le interrumpe el molinero, que va borracho, es de clase baja, y se pone a contar un cuento bastante verde, un fabliau. Toma ya. Rompiendo moldes desde el principio. Totalmente. Ahí se rompe el orden social esperado, y eso pasa continuamente. Los cuentos dialogan entre sí, se responden, a veces de forma muy directa. Se critican, se parodian. Es como un reflejo del barullo del propio viaje, con toda esa gente tan distinta junta. O sea, que el foco está más en los personajes y sus historias que en seguir un orden estricto o en el viaje en sí. Yo creo que sí. El viaje es la excusa, el escenario,
Pero el espectáculo son las voces, los choques culturales y sociales, la variedad de perspectivas. Es una estructura viva, casi caótica a ratos. Muy interesante. Hablemos del idioma. Inglés medio del siglo XIV. Uf, eso suena a chino, bueno, a inglés antiguo. ¿Entenderíamos algo si lo escucháramos? A ver, sin estudiar un poco, complicado. Muy complicado. Es lo que llamamos inglés medio tardío, el dialecto de Londres que luego se convertiría en la base del inglés moderno, pero, muy diferente. ¿En qué sentido? Pues mira, por ejemplo, muchas letras que hoy no suenan, sí sonaban. La palabra knight, caballero. Hoy dices knight, pero entonces la K inicial sonaba, y el sonido GH era como una J suave o algo así. Knit, una cosa rara. Madre mía. Y las vocales, todas distintas. Hubo un gran cambio vocálico después. Y la famosa E final que ves en muchas palabras, Sí que parece que sobra. pues no sobraba. A menudo se pronunciaba como una E neutra. Y no era solo un sonido, es que tenía función gramatical, era importante. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues te ayudaba a distinguir, por ejemplo, si un adjetivo era singular o plural, o si un verbo estaba en indicativo o subjuntivo. Cosas así. O sea, que era útil de verdad. Fundamental. Y cuando dejó de pronunciarse, los copistas posteriores se liaron. Durante mucho tiempo se pensó que Chaucer no rimaba bien, o que su métrica era irregular. ¿Y era por eso? Claro, porque leían mal el texto original. En realidad era un maestro de la métrica. Pero más allá de cómo sonaba, lo alucinante es la variedad de estilos que maneja Chaucer. Adapta la forma de hablar a cada peregrino, ¿no? De forma magistral. Es increíble. Puede usar un estilo superelevado, retórico, lleno de figuras literarias, como en el cuento del caballero, y luego pasar a un lenguaje superdirecto, coloquial, a veces hasta grosero para los cuentos cómicos, los fabilió. ¿Juega con los registros? Totalmente. Y con el vocabulario. Una mujer noble es una lady, pero una moza de pueblo es una wench. Usa palabras distintas para marcar la clase social. E incluso la misma palabra puede cambiar de significado. Por ejemplo. Pues, piedad, compasión. Puede ser la virtud noble en boca del caballero, pero en boca de otro personaje más cínico, como el mercader. Puede ser una ironía para referirse al sexo. Es una pasada cómo juega con el lenguaje. Vamos, que no solo usaba el inglés de su época, sino que lo estaba como moldeando, ¿no? Demostrando todo lo que se podía hacer con él. Ni más ni menos. Estaba elevando el inglés a lengua literaria de primer nivel. Y todo esto, además, con una métrica que también fue innovadora. Sí. Lo más habitual es un verso de 5 acentos fuertes, que suele tener 10 sílabas, a veces 11. Es el tatarabuelo del famoso pentámetro yámbico, que luego usarían Shakespeare y compañía. El verso inglés por excelencia, casi. Cabalgando, lo llaman riding rhyme. Pero ojo, no es monótono, ¿eh? Introduce variaciones, usa otros esquemas métricos en algunos cuentos. Un maestro, vamos. Una obra tan rica, tan compleja, tuvo que beber de muchas fuentes. ¿De dónde sacaba las ideas Chaucer? ¿Era todo suyo? A ver, la idea central, la del marco de la peregrinación para juntar cuentos tan diversos, eso parece bastante original suyo. Ajá. Aunque hay que decir que las competiciones de contar historias eran populares y las peregrinaciones guiadas también existían. No se lo sacó de la nada absoluta. Siempre sale a relucir la comparación con el Decamerón, de Boccaccio, ¿no? Es inevitable, sí. El Decamerón es anterior, tiene también una historia marco. Un grupo de jóvenes que huyen de la peste negra a las afueras de Florencia y se entretienen contando historias. Hay paralelismos claros. Sí, hay paralelismos. El marco, los múltiples narradores, y algunos cuentos son muy parecidos, como una cuarta parte de ellos. Es muy probable que Chaucer conociera el Decamerón. Viajó a Italia, quizás lo leyó allí. Pero no es una simple copia. Para nada. Chaucer a menudo tiene otras fuentes más directas para esos mismos cuentos. Y sobre todo, su enfoque es muy diferente. Le interesan mucho más los peregrinos mismos, su psicología, cómo interactúan, la crítica social. Boccaccio es más homogéneo en el tono, quizás. Vale. Y aparte de Boccaccio, ¿qué otras influencias importantes tenía? Pues muchísimas. Era un hombre tremendamente culto para su época. Leía de todo. La Biblia, por supuesto, es una referencia constante. Claro. Los clásicos latinos, sobre todo Ovidio, que le encantaba, y luego los grandes italianos del momento, que eran la vanguardia literaria, Petrarca y Dante. Chaucer fue de los primeros en introducirlos en Inglaterra, en adaptar sus temas y su estilo al inglés. Fue un pionero en eso. Totalmente. También Boecio, un filósofo romano tardío que escribió La consolación de la filosofía. Esa obra le marcó muchísimo.
Y luego, bueno, fuentes más, digamos, del día a día. Escritos de la Iglesia, manuales para predicadores llenos de ejemplos e historias, enciclopedias medievales, crónicas, incluso obras de amigos suyos como John Gower. O sea que mezclaba lo más culto con cosas más populares o prácticas. Ahí está la genialidad, creo yo. Es como si tejiera una red con hilos de procedencias muy distintas. Filosofía antigua, poesía amorosa italiana, sermones, cuentos verdes populares. Y con todo eso, crea algo completamente nuevo. Una síntesis que refleja la complejidad del mundo que le rodeaba. Mencionaste antes el siglo XIV, una época bastante movida, ¿verdad? La peste negra, guerras, crisis en la iglesia. ¿Cómo se refleja ese ambiente en los cuentos? Aquí es donde la cosa se pone, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, totalmente. Los cuentos son un espejo increíble de su tiempo. Y finales del siglo XIV fue una época tela, muy turbulenta. ¿Qué estaba pasando exactamente? Pues de todo. La peste negra había pasado unas décadas antes, pero sus efectos sociales y psicológicos seguían ahí. Había diezmado la población, cambiado la economía, hecho que la gente se cuestionara muchas cosas, incluida la fe. Claro, un golpe así. Y luego, la Iglesia Católica estaba en plena crisis. Con el cisma de Occidente, había 2 papas, a veces hasta 3, compitiendo por el poder. Imagínate el desconcierto. Buf. Eso generó mucho debate religioso, movimientos críticos como el de los Lollardos, liderados por Wycliffe, que cuestionaban la autoridad papal, la riqueza de la Iglesia, las traducciones de la Biblia. Y de hecho los Lollardos son mencionados en los cuentos. O sea que la polémica religiosa está ahí. Presente, sí. Y en lo social y político, pues también. Hacía poco que había estallado la revuelta campesina de 1381, una rebelión enorme contra los impuestos y la servidumbre. Chaucer la menciona también. ¿En serio? Sí, en el cuento del capellán de monjas. Y más tarde, ya casi el final de la vida de Chaucer, el rey Ricardo II fue depuesto. Hubo mucha inestabilidad política. Chaucer mismo, que ocupó cargos importantes en la administración real, vivió esas tensiones de cerca, tuvo amigos ejecutados, él mismo tuvo que mudarse por seguridad. No fue una época tranquila para él. Para nada. Y todo ese caldo de cultivo, esa sensación de cambio, de crisis de las viejas estructuras, de cuestionamiento, todo eso impregna la obra de una manera u otra. ¿Y cómo se ve esa crítica social de la que hablabas? Pues sobre todo en cómo describe a los peregrinos en el prólogo general. Es una obra maestra de la ironía. Sí. Sí, porque a primera vista parece que los alaba a todos. Dice maravillas del monje, de la priora, del fraile. Pero si lees con atención, los detalles que da son demoledores. Te cuenta que el monje pasa de las reglas de su orden y le encanta cazar, que la priora está más preocupada por sus modales en la mesa y sus perritos que por la oración. Va dejando caer perlas. Exacto. Con una sutileza increíble. Es una galería de tipos sociales donde, sin sermonear, te está mostrando la hipocresía, la vanidad, la corrupción, la distancia entre el ideal y la realidad en todas las capas de la sociedad. ¿Y la religión, que es el marco de todo, cómo la trata? Porque por un lado es una peregrinación, pero por otro, algunos personajes religiosos no salen muy bien parados. Es una visión muy compleja, nada simplista. Por supuesto, el marco es religioso. Van a Canterbury a venerar las reliquias de Santo Tomás Becket, un mártir muy popular. El viaje en sí podría tener un sentido espiritual, ¿no? El viaje del cristiano hacia la salvación. Podría. Pero luego ves a los representantes de la Iglesia que van en el grupo, y la cosa cambia. Hay figuras directamente corruptas, sin disimulo. ¿Como quién? El indulgenciador, el partner, es un estafador profesional. Vende indulgencias falsas, reliquias que son huesos de cerdo, y lo mejor es que él mismo lo cuenta en su prólogo. Admite que predica contra la avaricia solo para sacar dinero. Es un personaje fascinante por su cinismo. Madre mía. Y el esbiro eclesiástico, el summoner, que trabajaba para los tribunales de la Iglesia, otro que usa su cargo para extorsionar y chantajear. Son personajes que muestran el lado más oscuro y terrenal del poder eclesiástico. ¿Y los monjes, las monjas? Pues reflejan esa tensión entre el ideal y la realidad mundana. El monje, como te decía, es un vividor. La priora es súper refinada, muy coqueta, preocupada por las apariencias, habla francés, regular, llora si ve un ratón en una trampa, pero parece impasible ante otras cosas. Lleva un broche que pone amor vincit omnia, el amor todo lo vence. Que es ambiguo, ¿no? Amor divino humano. Exacto, juega con esa ambigüedad. Contrastan mucho con el ideal de pobreza, humildad y oración.
Aunque, ojo, también hay figuras religiosas más positivas, como el párroco pobre, que es un ejemplo de virtud, o la segunda monja, que cuenta una vida de santa muy devota. No es una crítica generalizada, sino matizada. Muestra la diversidad dentro de la propia Iglesia. Has mencionado antes el cuento de la priora como problemático. ¿Por qué? Sí es importante hablar de él con cuidado. El cuento que narra la priora es una historia antisemita. Pertenece a un género terrible que circulaba en la Edad Media, el libelo de sangre. ¿Qué es eso? Eran acusaciones falsas y atroces contra las comunidades judías, diciendo que secuestraban y asesinaban niños cristianos para rituales. Algo completamente inventado, pero que causó mucho sufrimiento y persecuciones. ¡Qué horror! Sí, y la priora cuenta una de esas historias. No es una invención de Chaucer. Él está recogiendo un tipo de relato que, desgraciadamente, era conocido y creído por muchos en su época. Entonces, ¿cómo lo interpretamos hoy? Pues como un reflejo de los prejuicios terribles de ese tiempo. Nos muestra precisamente esa parte oscura de la mentalidad medieval, que también existía. Es crucial entender el contexto y no pensar que Chaucer está necesariamente suscribiendo ese odio, sino poniéndolo en boca de un personaje concreto, la priora, que quizá no es tan dulce como parece. Es un punto complejo y doloroso de la obra. Entendido. Y junto a la religión, otro gran tema es la clase social, ¿verdad? Fundamental. Es la columna vertebral de la sociedad que describe. Vemos la teoría medieval de los tres estados: los que rezan, clero; los que luchan, nobleza; y los que trabajan, el pueblo llano. La estructura clásica. Sí, pero lo interesante es que Chaucer nos muestra que esa estructura ya no es tan rígida. En la peregrinación todos están mezclados, y hay tensión, hay conflicto. El ejemplo que te puse antes del molinero interrumpiendo al caballero es perfecto. El de abajo desafiaron al de arriba. Exacto. Hay una pugna constante entre lo alto y lo bajo, lo refinado y lo grosero, lo oficial y lo carnavalesco, digamos. Es una sociedad en plena ebullición, donde las barreras sociales se están volviendo más permeables, más cuestionadas. Y la caballería. El caballero parece el ideal, pero luego su cuento es bastante intenso. Muy buena observación. El caballero en el prólogo es presentado como el ideal perfecto: valiente, honorable, cortés, humilde. Pero su cuento, aunque es un romance ambientado en la Grecia clásica, trata de un amor idealizado que lleva a dos amigos del alma, primos hermanos, a odiarse y luchar a muerte por una dama. Es bastante crudo bajo la superficie cortés. O sea que el ideal tiene sus sombras. Claro. Además, la caballería, como institución militar y social, ya estaba un poco en crisis en la época de Chaucer. La forma de hacer la guerra estaba cambiando. Él mismo había luchado en la Guerra de los 100 años, conocía la realidad, que no era tan romántica. Ya. De hecho, Chaucer parece incluso reírse un poco de los tópicos de los romances caballerescos en el cuento que se asigna a sí mismo como narrador, el Sir Thopas, que es una parodia muy divertida. Y luego cuenta otro cuento, el Melevé, que es una larga alegoría en prosa sobre la prudencia y el perdón, casi lo contrario de la venganza caballeresca. Así que sí, muestra el ideal, pero también lo cuestiona, lo matiza. Con toda esta variedad de personajes, de cuentos, de estilos, de puntos de vista, ¿se puede decir que hay una única verdad o moraleja en los cuentos de Canterbury? Yo diría que esa es una de las grandes preguntas que deja la obra abierta. Y mi sensación es que Chaucer deliberadamente evita dar una respuesta única. ¿Por qué? Porque cada peregrino ofrece su propia visión del mundo, que suele ser parcial, interesada, limitada por su propia experiencia y clase social. Y los cuentos que cuentan pertenecen a géneros muy distintos: vidas de santos, edificantes, fábulas cómicas y escatológicas, romances trágicos, sermones. Cada género presenta un universo moral diferente, a veces totalmente opuesto al anterior. Es como un mosaico de realidades. Exacto. La obra te obliga a escuchar todas esas voces, a veces contradictorias, sin decirte cuál tiene razón. Es un ejercicio de relativismo, si quieres. Te muestra la complejidad del mundo y de la naturaleza humana, que no se puede reducir a una sola fórmula. Te deja pensando. Has mencionado antes la idea de estar entre sitios o estados. Liminalidad, creo que la has llamado. Sí, ese concepto de liminalidad, de estar en un umbral, en un espacio de transición, me parece muy útil para entender los cuentos. ¿En qué sentido? Pues en varios. Primero, la peregrinación en sí misma es una experiencia liminal. Estás en tránsito, entre tu casa y el destino sagrado. Es un viaje físico, pero a menudo también se busca una transformación interior, espiritual. Estás entre dos estados. Vale, el viaje como umbral. Eso es.
Luego, la propia estructura de la obra es liminal, es fragmentaria, inacabada, abierta. Cubre la distancia física del viaje, pero los cuentos te transportan a otros tiempos, otros lugares, otras realidades. Estás constantemente cruzando umbrales narrativos. Qué interesante. Y dentro de los propios cuentos aparecen muchos elementos liminales, personajes que cruzan fronteras, como el demonio que se hace amigo del esbirro en el cuento del fraile, o situaciones donde lo natural y lo sobrenatural se mezclan, como en el cuento del Franklin. Es una obra que juega mucho con los límites, con los espacios intermedios. Una obra así tan rompedora y popular, ¿tuvo que causar impacto desde el principio? ¿Cómo la recibieron en su tiempo y cómo ha llegado su influencia hasta nosotros? Pues sí, el impacto fue grande y bastante inmediato. Ya hemos visto la cantidad de manuscritos que sobrevivieron. Eso indica que se copió y circuló mucho. ¿Entre quiénes? La corte. Probablemente la audiencia inicial fuera la corte, sí. Chaucer era cortesano, se movía en esos círculos, pero la variedad de estilos y temas sugiere que quizás aspiraba a un público más amplio. No sabemos seguro si se leía en voz alta en grupo o más bien en privado. El hecho de que haya una audiencia dentro de la propia historia, los peregrinos escuchándose unos a otros, complica saber a quién se dirige Chaucer realmente. Curioso. Lo que sí está claro es que, tras su muerte, hubo un gran interés en preservar y difundir la obra. Poetas importantes del siglo XV como John Lydgate o Thomas Occleve lo ensalzaron como el gran maestro, el padre de la poesía inglesa. Lo veían como el primero que había demostrado todo el potencial del idioma inglés para la literatura seria. ¿Qué valoraban más de él en esa época? Sobre todo dos cosas. Su sentence, o sea, su sabiduría, el contenido moral e intelectual de sus escritos, y su retórica, su elocuencia, su dominio del lenguaje. Curiosamente, el cuento que más admiraban entonces era el del caballero, el más elevado y filosófico. ¿Y cómo quedó inacabada? ¿La gente intentó completarla o añadir cosas? Sí, eso es fascinante. Ya en algunos manuscritos medievales se ve que añadían cuentos que no eran de Chaucer, quizás para rellenar huecos. ¿Cómo cuáles? Pues hay un cuento del labrador, Plowman's Tale, que es muy crítico con la Iglesia, influido por otra obra famosa, Piers Plowman. Hay un cuento de Gamelin, una especie de romance de aventuras que claramente no es de Chaucer. E incluso poetas conocidos se animaron. Ah, sí. John Lydgate, que te mencionaba antes, escribió un largo poema llamado El asedio de Tebas, y lo presentó como si él mismo fuera otro peregrino que se une al grupo en Canterbury y cuenta esa historia en el viaje de vuelta. ¡Qué bueno! Se metió él mismo en la historia. Sí, sí. El carácter abierto de la obra invitaba a seguir jugando con ella, a continuar la conversación. Y ese juego, esa conversación, ha seguido durante siglos, ¿no? El legado parece inmenso. Inmenso y sorprendentemente variado. A ver, en literatura ha inspirado de todo, desde novelas históricas ambientadas en la época o novelas de misterio que usan el marco de la peregrinación, Ajá. hasta cosas tan dispares como la ciencia ficción. La saga Hyperion de Dan Simmons usa una estructura calcada a los Canterbury. Un grupo de peregrinos espaciales viajan a un planeta misterioso y cada uno cuenta su historia. No me digas. ¡Qué curioso! Ni Richard Dawkins, el biólogo, tituló un libro sobre la historia de la vida El cuento del antepasado, haciendo un guiño claro. Hay adaptaciones que trasladan la idea a contextos modernos. Una novela sobre esquiadores en Canadá, o una muy reciente y potente de Patience Agbabe, que usa el formato para contar historias de refugiados en el Reino Unido actual. O sea que la estructura sigue funcionando. Totalmente. Y personajes como la comadre de Bath siguen inspirando a obras nuevas, como una reciente adaptación teatral de Sadie Smith, The Wife of Willesden. Y más allá de los libros, cine, teatro... De todo. En teatro, ya Shakespeare y Fletcher se inspiraron en el cuento del caballero para su obra Los dos nobles parientes. Ha habido óperas, musicales... En cine hay una película británica clásica de los años 40, A Canterbury Tale, de Powell y Pressburger, que la usa como trasfondo en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, me suena. Y luego está la versión de Pasolini de los 70, que es muy famosa, pero también muy explícita y controvertida. Añadió cosas que no estaban en Chaucer. Ya. Ha habido series de la BBC, una serie de animación muy premiada. Incluso en la película Destino de Caballero, A Knight's Tale, con Heath Ledger, Chaucer aparece como personaje. Un Chaucer un poco peculiar, pero ahí está. ¿Es verdad? ¡Qué bueno! Y en música también, ¿no? Sí. Sting tituló un álbum Ten Summoner's Tales, jugando con el título y uno de los peregrinos. Hay composiciones de música clásica inspiradas. Vamos que su huella está por todas partes.
Es realmente impresionante. Hemos repasado la ambición tremenda de Chaucer, cómo esa obra inacabada y llena de variantes sobrevivió y se convirtió en un éxito, Ajá. su papel clave en darle forma al inglés literario, su mirada aguda y a menudo irónica sobre la sociedad medieval, con sus tensiones religiosas y sociales, Sí. y cómo su legado llega hasta hoy, inspirando ciencia, ficción, cine, música. Es alucinante. Entonces, ¿con qué idea principal nos quedamos de todo este recorrido? Pues yo creo que nos quedamos con la imagen de una obra que es como una gran conversación inacabada, llena de vida y de contradicciones. Leer los cuentos hoy es, sí, asomarse a la Inglaterra del siglo XIV, pero es mucho más. Es conectar con algo muy profundo sobre el ser humano. Nuestra necesidad de contar historias, de escuchar voces distintas, de explorar quiénes somos a través de la risa, la fe, la crítica, el drama. Es universal, al final. Exacto. Nos recuerda que la gran literatura puede ser un espejo increíblemente fiel y crítico de un momento histórico concreto, y a la vez hablar de temas que nos tocan de cerca siglos después. Es entender no solo el qué se cuenta, sino por qué sigue importando. Y para cerrar, como siempre, esa reflexión final, esa idea para darle una vuelta. Pues mira, pensando en todo esto, Chaucer nos embarca en una peregrinación, un viaje hacia un destino sagrado, Canterbury. Pero la obra en sí parece disfrutar muchísimo más del camino que de la llegada. Se centra en las historias contadas durante el viaje, en las paradas, en las discusiones, en la mezcla de gente, más que en alcanzar el santuario. Es verdad, la llegada a Canterbury casi no importa en el texto que tenemos. Exacto. Si unimos eso al hecho de que la obra quedó así, abierta, inacabada, llena de variantes, ¿qué nos sugiere esto? Quizás nos dice algo sobre el valor del proceso, del viaje en sí mismo, de la experiencia de encontrarnos con voces diversas y a veces discordantes, en comparación con la obsesión por llegar a un destino final, a una única verdad cerrada. Interesante. Y si es precisamente esa apertura, esa incompletitud, esa negativa a dar una respuesta fácil lo que le da su fuerza, lo que permite que los cuentos de Canterbury sigan generando preguntas, debates e interpretaciones nuevas, más de 600 años después de que Chaucer empezara a escribirlos. Ahí lo dejo.